Hola a todos, bienvenidos a este espacio de conocimiento. Muchísimas gracias por sumarse a esta charla llamada Desbloqueando el razonamiento de la IA generativa, liderada por Jorge Forero, quien es consultor de ciencia de datos en Pragma. Antes de cederle la palabra a Jorge, durante el espacio, si tienen preguntas, pueden ir dejándolas en el panel de preguntas y respuestas y al final las estaremos leyendo y se estarán dando respuesta. Y nada, esperamos que este espacio sea de mucho valor, de mucho aprendizaje para todos. Y ahora sí, bienvenido a este espacio, Jorge. Gracias, Geraldine. Pues nada, bienvenidos a todos. Un gusto estar acá. Pues nada, arranquemos de una vez y arranquemos con presentaciones. Ya Gerald lo dijo, yo soy Jorge, el consultor de ciencia de datos de Pragma. Llevo un poquito para contarles sobre mí, es que llevo como 8 años diseñando productos de innovación, trabajando mucho con innovación tecnológica. Yo soy ingeniero mecánico y ahorita soy candidato de magíster en ciencia de datos y tecnologías financieras. Y nada, hoy vengo a traerles una gran charla que, de algo que me emociona mucho hablar y tiene que ver con todo el tema de ingeniería de prompts. Entonces, para dar un poquito de contexto, creo que todos recordamos cuando arrancó ChatGPT, que salió, eso fue más o menos como en diciembre y empezó todo este tema, este boom de entender que hay un sistema que nos puede conectar con un conocimiento específico y lo único que teníamos que hacer era hablarle directamente, como nos saliera, como lo pensáramos. Y este cambio de paradigma fue bastante interesante porque del 2023 al 2025 hemos visto un boom exageradamente vertiginoso que empezó a mostrarnos una nueva tecnología, casi como pasó en D2 cuando estábamos adoptando el Internet. Muchas personas empezaron a pensar que esto pues no iba a durar, pero con el tiempo empezamos a ver que estos sistemas se volvieron mucho más refinados. Ya no estamos hablando de un chat, simplemente, sino estamos hablando de un proceso, de una tecnología que es muy intuitiva, que es muy cercana, que logra conectarnos de una manera bastante rápida con conocimientos que nosotros no tenemos. Y hoy en día estamos viendo cómo esa misma tecnología se está conectando con todo tipo de tecnologías. Entonces, ya no es simplemente un chatbot, sino estamos viendo construirse ecosistemas completos de gestión de información y de procesamiento de información. ¿Mm? Y hoy en el 2025 nosotros tenemos un panorama bien interesante de LLMs, de modelos fundacionales. Para los que no saben, un modelo fundacional son esos grandes modelos que fueron entrenados por unas compañías claves que nos permiten hacer consultas basados en un gran mar de conocimientos, ¿sí? Y hoy en día nuestro panorama está bien interesante porque tenemos todo tipo de modelos, pero digamos que em, los contendientes o los jugadores claves dentro de este panorama es uno, GPT, OpenAI con su serie de GPT, que creo que todos los hemos usado, que hoy en día ya utilizan razonamiento multimodal, entonces ya no solamente es un chat que te entrega información, sino, hombre, es un chat que te puede generar una imagen, que puede generar un video, videos bastante reales, bastante impresionantes que hoy en día hasta a cualquier persona con un ojo, inclusive técnico, se le pasa saber, oiga, esto sí es IA o no es IA. Modelos multimodales. Tenemos otros como Gemini, que están embebidos en toda la suite de Google. Estos son modelos no solamente que tienen son dos tipos de modelo, uno Flash y uno Pro,
que también está generando, que también genera contenido multimodal y que tiene un muy buen razonamiento. Uno hace cualquier consulta y entiende perfectamente de qué va o de lo que uno le está hablando. ¿M? Tenemos toda la parte de cloud con una empresa que se llama Anthropic. Ellos están también, ellos fueron los primeros en hacer una disrupción clara de cómo estos LLMs pueden ejecutar acciones y ellos crearon un protocolo que se llama los MSPs. Y estos MSPs lo que nos permiten es que estos LLMs, grandes modelos de lenguaje, puedan conectarse y hacer actividades por fuera de sus chats. Entonces rompimos un poco la caja. Y por último, está toda la serie de Nova que a nivel empresarial está dando mucho de qué hablar porque son precisos, son optimizados para cargas empresariales. Y estos son los jugadores como más generales lo que hoy tenemos en el 2025. Ya pueden ver que pues, no es solamente ChatGPT haciendo cosas y entregando información, sino ya muchas empresas se sumaron a esta tendencia, a esta gran ola de cambio. Pero entonces, si yo les dijera hoy que estos son los más grandes, pero existen 2000 modelos más que funcionan de una manera adecuada, que ya tenemos diferentes tamaños de LLMs, que ya tenemos LLMs que se especializan en temas específicos. Ahí sería bastante interesante. Y uno cómo logra conectarse con todo eso, cómo sabe cómo andar dentro de todo este mar de opciones. ¿M? Y esa es la idea de la charla de hoy. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, primero vamos por efectos académicos, vamos a primero categorizar los LLMs, ¿sí? A mí me gusta dos categorías que están bien interesantes, que de nuevo, esto es por fines académicos, no es que esto sea oficial la clasificación de los LLMs, pero nos van a ayudar a entender bastante cómo seleccionar un modelo. Pero primero, antes de empezar a usarlos, creo que es bastante adecuado que nos sentemos a ver cuál vamos a utilizar. Entonces, vamos a arrancar por la primera categorización, que es System 1. Eh, Básicamente estos fueron los primeros modelos que salieron en 2023, ¿sí? Son bastante rápidos, pero son bastante superficiales, no llegan a una profundidad adecuada. Em, Estos modelos, me gusta llamarlos modelos de instrucción, y ahí caen modelos pequeños, muchos de los de la empresa Mistral, GPT-o 4o, están los modelos de Gemini y de Flash. Y entonces estos modelos nos proponen velocidad en vez de profundidad, ¿cierto? Y está la segunda clasificación que tiene que ver con el System 2. Y los System 2 ya son modelos que nos generan un razonamiento oculto, ¿sí? Entonces, imagínense como un bloc de notas oculto, em, generan como una serie de tokens o una serie de pistas donde empiezan a razonar después de que yo les entrego un proceso, un prompt, ¿sí? Y aquí ya empezamos a ver modelos mucho más complejos o completos como Gemini 3 Pro, como Claude Sonnet, GPT 5.1. Y entonces esto ya no es un LLM que simplemente te bota la respuesta según lo que quiere, sino es un LLM que se sienta a entender y se sienta a escribir qué es lo que estás pidiendo. ¿M? Estas dos categorías nos pueden ayudar también a entender, pues, qué consume más recursos y qué no tanto. Hay algo interesante con esto y es que hoy en día los modelos se están volviendo tan potentes que
Me atrevería a pensar que hay como que muchos de estos ya son híbridos y ya saben entender como la intención detrás de un prompt, eh, y logran tener, pues uno le puede hacer consultas mucho más cortas, inclusive a Gemini 3 Pro, ¿sí? No es que vaya a funcionar mal, ¿sí? Pero no es no es un uso eficiente de la herramienta, ¿sí? Entonces, para poder entender bien cómo uno interactúa con los LLMs, primera clave es saber, bueno, ¿dónde estoy jugando? Segunda clave es entender, oiga, ¿cuál es una estructura adecuada para poder conectarse con estos LLMs? Y entonces aquí viene el primer aprendizaje de la tarde de hoy, que es el método CoStar, ¿sí? Esto es estos son unas siglas, ¿sí? Y entonces lo que nos diferencia es en vez de yo simplemente decirle a un chat GPT o un Gemini, lo que sea, ayúdame con mis metas, ya le vamos a dar estructura, ¿sí? La estructura de lo que yo le entrego al LLM va a vencer a la creatividad y entonces yo voy a tener respuestas mucho más precisas, ¿sí? Entonces, en qué va el método CoStar? Este es como el más básico y es una estructura súper sencilla que las pueden utilizar para lo que quieran. Entonces va el primero, el contexto, ¿sí? Entonces ¿quién eres? ¿Cuál es el escenario? Le pongo un rol. Seguramente ya lo han estado viendo digamos, en posts o en literatura donde hablan que si yo le doy a un LLM el rol, oiga, usted es esto o actúa como esto o este es el escenario, empieza a tener un poco más de sentido lo que me va a entregar. Entonces, esa es la primera fase, contexto. Después, el objetivo. Bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Cierto? ¿Cuál es la tarea exacta que queremos lograr? Después está el estilo. Bueno, esto es informal, esto quiero que sea profesional, quiero que luzca como si fuera un niño de 10 años. Y eso es bien clave para que el LLM sepa qué tipo de lenguaje utilizar. Inclusive los lenguajes, quiero que esto salga en portugués, quiero que esto salga en francés, ¿sí? ¿Qué tipo de tono voy a tener? Va a ser quiero una respuesta muy empática, muy formal, ¿sí? ¿A quién va dirigido esto? ¿Sí? ¿Para quién es esto? Es la audiencia. Y por último, qué tipo de respuesta necesito? Este método COSTAR no necesariamente necesito escribir todas las fases para entregar algo, pero estos son temas y son como clasificaciones o pequeñas cajas que puedo utilizar para precisar mejor las respuestas del LLM que yo estoy utilizando, ¿sí? Y entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, contexto. ¿Quién eres y cuál es el escenario? ¿Listo? Entonces, yo puedo tener un contexto súper amplio, ¿sí? Soy un desarrollador en el ámbito del desarrollo profesional, personal y productividad. Existe una creciente demanda. Entonces, ven cómo todo yo le explico un contexto súper amplio al LLM para que empiece a entender. Pero ahí hay algo bien importante. Pues yo también le puedo entregar un contexto un poco más corto, ¿sí? Un poco más cercano, como yo lo defina mejor. Puede ser soy un freelance con déficit de atención que tiene tres proyectos grandes pendientes y tiendo a distraerme con facilidad. Tengo muchas ideas, pero poca ejecución. Eso también es un contexto. Y eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta porque no tiene que ver con un montón de literatura, no, sino, venga, aquí también tengo como un espacio para explicarlo cómo me salga, ¿sí? Lo importante es la estructura, ¿sí? Lo siguiente que va a pasar es, listo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiero hacer? Y de nuevo, yo puedo decirle al prompt, oiga, tu tarea es guiarme en la conversión
en la creación de un convertidor de sistemas integral, esto implica dividir el proceso en pasos específicos. Yo puedo, entre, entre más yo lo pueda precisar, pues mejor, y eso lo veremos más adelante, dependiendo del modelo, ¿sí? Pero de nuevo, también cabe la oportunidad de decir, convierte mis objetivos abstractos en un plan de bloques de tiempo para la próxima semana. No quiero teoría motivacional, quiero es un horario, ¿sí? Entonces ahí empiezo a acotar y a darle estructura a lo que estoy pidiendo. Lo siguiente es el estilo. Y entonces en el estilo puedo redactar con un estilo informativo e instructivo, similar a una guía de desarrollo personal, ¿sí? Asegúrese que la presentación de cada paso sea clara, o también puede decir, oiga, utilice la metodología Getting Things Done y la técnica de Pomodoro, ¿sí? Prioridad despiadada, lo más difícil primero, ¿sí? Entonces, lo siguiente es el tono. ¿Qué tipo de tonos puedo utilizar? ¿Un tono positivo y motivador? ¿O un tono amable o un entrenador estricto pero justo? Directo, sin rodeos, pero alentador al final del día. Entonces, vean que muchos de los procesos en este proceso de construcción de prompt, no es solamente utilizar calificativos específicos, sino recordar que yo estoy tratando de setear un tono para la respuesta, ¿sí? Y describirlo como mejor me parezca que pueda salir, ¿sí? De ahí viene el entrenador estricto pero justo, ¿sí? Entonces, este es el tono de nuestra respuesta. ¿Para quién es esto? Bueno, el público objetivo son personas interesadas en desarrollo personal y la mejora de la productividad. Supongamos que los lectores buscan consejos prácticos y pasos a seguir, ¿sí? O también yo le puedo decir, no, pues esto es para mí mismo que necesito claridad visual inmediata para no agobiar, ¿sí? De nuevo, lo más largo o lo más corto, lo importante es la estructura. Y por último, ¿qué tipo de respuesta estoy buscando? Entonces, ¿estoy buscando una lista estructurada o estoy buscando una tabla Markdown por columnas? Y entonces, fíjense que yo puedo utilizar el proceso de día, el proceso de Markdown, que es un estilo de escritura que le va súper bien a los modelos de lenguaje y unas columnas específicas, ¿sí? Entonces, entonces, dicho esto, entonces vamos a hablar de las técnicas para hacer esto. Entonces ya tenemos una estructura, ya sabemos cómo elegir un LLM. Sí, ya sabemos que existen dos clasificaciones, que uno es mucho más metódico y el otro es más racional. El otro es, bueno, puedo entregarle una estructura y se podría quedar ahí. En la estructura CoStar, uno puede recibir muy buenos resultados, pero existen unas técnicas que también pueden aumentar la manera en que nosotros procesamos o adquirimos información desde los LLMs. ¿M? Y hay varias técnicas bien conocidas que las vamos a ver con ejemplos. Entonces, primero está el zero shot, que nada, es simplemente yo haciendo mi estructura y entregándole el prompt a mi LLM sin ejemplos, sin nada. O sea, simplemente ve y haz lo tuyo. Está el few shot, donde ya digo, oiga, pues es que yo ya sé qué tipo de respuestas necesito. Entonces, le puedo explicar uno que otro ejemplo y el LM lo que va a hacer es tratar de ajustarse a esos ejemplos y eso es muy poderoso cuando uno tiene que hacer ejercicios muy determinísticos, muy de entregar el mismo análisis o el mismo párrafo o la misma oración para un reporte, para un email, para lo que sea, ¿sí? Entonces este es el few shot. Ahí ya empezamos a tener mucho más precisión con lo que nosotros queremos, ¿sí? Recuerden que el ejercicio de la ingeniería de prompts y de sacarle el mayor provecho a los LLMs es saber lo que yo quiero y poder obtenerlo, ¿sí? Porque simplemente si a uno le sirve cualquier cosa, pues cualquier cosa manda y cualquier cosa recibe, ¿sí? Pero cuando uno ya está jugando
a decir, venga, es que mi productividad y todo lo que yo voy a hacer de ahora en adelante va a depender de esto y voy a hacer que que esta interacción con el LM sea de yo mando y tú me haces caso, ya es otro cuento. Entonces, la última técnica que les venía a traer, que es algo que está bien reciente en este 2025, tiene que ver con el Meta Few Shot, ¿sí? ¿Qué es? Es dar ejemplos de cómo pensar y no cómo no dar el resultado, ¿sí? Entonces, no solamente le damos el ejemplos del resultado final, sino que le mostramos al modelo cómo debe razonar para llegar ahí, ¿sí? Entonces, ya no le estamos dando el pescado como en el few shot, sino le estamos enseñando a pescar y le estamos enseñando desde lo que nosotros creemos, lo que nosotros sabemos, ¿sí? Y de lo que a nosotros nos sirve. Pues vamos a ver un par de ejemplos con estas técnicas. Zero Shot es la más fácil, seguramente ustedes ya la han usado toda la vida, bueno, toda la vida desde estos últimos 2 años, tres. Y aquí yo no le tengo aquí le tengo algo de estructura, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, un desarrollador, ¿sí? Si yo hoy en día estoy haciendo un nuevo proceso o un nuevo feature para una aplicación y se lo entrego a los de marketing, seguramente si yo como desarrollador se los explico, pues el cliente de mañana se duerme. O sea, cuando se lo está explicando al cliente va a decir como no tengo ni idea qué fue lo que hizo. Pero yo puedo utilizar la LLM para decir, vea, basado siendo usted un experto en marketing empático, abajo te pego las notas técnicas de la nueva actualización, ¿sí? Tu tarea no es la resuma, sino traduce cada punto técnico en un beneficio tangible. Entonces, le entrego un input de lo que pasó, pues, como en el proceso de desarrollo, y esto puede ser, y esto es uno de los resultados que puedo obtener con un zero shot, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bueno del Zero Shot? Es que con los modelos actuales, inclusive un prompt de este tipo va a ser bien preciso, porque ya yo le entrego el Zero Shot, va a ser un raciocinio y va a decir, vean, lo que usted necesita es esto, tan, ¿sí? Seguramente si esta charla hubiera pasado hace 2 años, sería diferente la respuesta, hubiera sido mucho más superficial, pero no. Menos mal hoy en día tenemos modelos tan racionales y tan completos. ¿Qué pasaría entonces con el few shot? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve un few shot? Se ve de esta manera. Entonces, digamos que digamos que cuando las instrucciones ya no son suficientes y yo no estoy logrando precisar lo que necesito que me entregue y va y me entrega como información que no es, yo ahí le empiezo a dar ejemplos, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. A veces entregar ejemplos es mucho más rápido que describir. Necesito que hagas esto para esto, que hagas esto para esto, que hagas esto para esto. No, simplemente quiero que hagas esto y vas a tener estos ejemplos. Ahí viene algo bien interesante. Entonces, digamos, en este ejemplo de vamos a extraer nombre y apellido de empresa y formatearlo como un JSON, pues yo lo que le digo al LLM, si yo le entrego solamente la parte inicial, seguramente el LM se va a ir por donde quiere. Pero como yo le puedo entregar unos ejemplos necesito la entrada la entrada va a ser esta y la salida va a ser esta, en el ejemplo 2 la entrada va a ser esta y la salida va a ser esta, ¿sí? En ese momento, el LLM, que este es otro, que se llama Nova, pues me va a entregar tal cual, ¿sí? Entonces, cuando yo le explico tu turno, entrada, reunión con Satya Nadella, jefe de Microsoft, la salida va a ser, ¿sí? Entonces, ahí ya empezamos a jugar a obtener lo que necesitamos. Vean que ni siquiera nos entregó como una instrucción o una introducción de lo que estaba haciendo. No, se, se concentró en hacer lo que le estábamos pidiendo. En el MetaFusion, este es bien interesante, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo le puedo entregar a un LLM la capacidad de crear sus propios ejemplos antes de responder, ¿sí?
podría entregar un manual de estilo o, digamos una referencia general, pero entonces ya no, ya gracias a los modelos que tenemos hoy en día, pues ya no necesito escribirle un ejemplo a mano, sino le damos un manual a la IA y le pedimos que genere sus propios ejemplos mentales antes de ejecutar la tarea, ¿sí? Entonces, esto nos reduce la pereza de tener que hacer los ejemplos o cargar el contexto en su memoria activa o nos permite también hacer una autocorrección. Entonces, en este ejemplo, aquí entonces vamos a hablar de em, te voy a adjuntar un nuevo reglamento de protección de datos, ¿sí? Para este ejemplo, necesito que hagas tres pasos, ¿sí? Primero, vas a analizar el reglamento e identificar tres criterios más críticos de la reducción de cláusulas de privacidad. Paso dos, ¿sí? Entonces, tenemos primera capa, meta reasoning, analiza, ¿sí? Segundo paso, out of few shot. Entonces, basado en el análisis, genera dos ejemplos de cláusulas, una incorrecta y una perfecta. Ahí viene el tema de la autocorrección. Entonces, yo en el paso 2 le estoy diciendo, fíjate que está bien y que está mal, ¿sí? Y entiende por qué está bien o está mal, ¿sí? Recuerden que también los LLMs entienden en tanto escriban, ¿sí? Si el proceso, si lo que les decía del System 2 era que los LLMs tienen como por allá un bloc de notas oculto donde van escribiendo y sobre lo que escriben van razonando. Porque los LLM son sistemas que no tienen como una memoria etérea como la que nosotros tenemos para poder hacer estos análisis. Estos LLMs lo que hacen es que primero escriben, después analizan, ¿sí? Entonces, en el paso 3 ya les pedimos una ejecución. Entonces, ahora usando estos ejemplos generados como referencia, redacta la cláusula de privacidad para mi app de venta de zapatos, por ejemplo. Y entonces, lo que va a hacer el LLM va a ser justamente esto. Va a escribir el paso uno, va a escribir el paso 2, va a entregar el paso 3, ¿sí? Y ahí podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando, ¿sí? Y si en el paso 2 y la ejecución no la va a entregar como incorrecta porque ya se hizo una autocorrección de lo que estaba entregando. Entonces, esto es un ejemplo bastante interesante de lo que se puede utilizar. Y basado en este paso a paso, entra otra técnica que es muy sonada, que tiene que ver con el chain of thought, ¿sí? La cadena de pensamientos. La cadena de pensamientos es una técnica bastante utilizada y de hecho con la que se mejoró muchos de los modelos actuales, porque este es el bloc de notas que les estaba hablando del System 2. Entonces, miren, un promedio estándar luce así. Entonces, ¿puede un niño de 14 años dar un consentimiento para la app? Así. La IA va a responder, no, depende del país, el reglamento no sé qué, algo muy general. Recuerden que esto es, cada LLM va a buscar como la respuesta, la probabilidad de la respuesta más cercana. Ellos no está, estos sistemas no están razonando en sí, ¿sí? Entonces, hace una respuesta general porque tuvo una pregunta general. Bueno, ¿y qué pasa con un chain of thought? Entonces, yo aquí ya le estoy diciendo, oiga, coja el documento adjunto paso a paso para determinar si un niño de 14 años puede prestar consentimiento válido para servicios de la sociedad de la información. Cita los artículos relevantes en cada paso del razonamiento y luego dame la conclusión final. Y ahí le estamos pidiendo al LM, siéntese, escriba, razone y entrégueme la conclusión final. ¿Mm? Y entonces la conclusión final es algo muy interesante porque pues ya está uno referenciado de dónde está sacando la información, qué está haciendo, de dónde salió la respuesta que me está dando. Y entonces empieza un proceso de un poco más de entender lo que está respondiendo, ¿sí? Tenemos entonces estos algunos ejemplos
qué le sirve de mayor manera a cada uno de a cada una de estas técnicas. Claro, estas no son técnicas que sean solo para, el Zero Shot no solo funciona para el Gemini 3 Pro. A veces lo que nosotros tenemos que entender es que hoy en día existen muchos leaderboards y muchos exámenes que le hacen a estos sistemas que permiten que permite entender cuál es el tipo de razonamiento que tienen estos LLMs. Entonces podemos tener LLMs que sean muy buenos en hacer razonamiento matemático o hacer razonamiento lingüístico o lo que sea. ¿M? Entonces, aquí les traigo unos ejemplos de a qué LLM le va como mejor en cada cosa, ¿sí? Pero pues, de nuevo, no es del todo, no es del todo como una camisa de fuerza. Aquí hay algo bien interesante, que el Chain of Thought, que es una de las técnicas más utilizadas hoy en día, lo mejor es utilizarla con un modelo System 1, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, esa vaina tan raro, por qué no utilizar uno muy poderoso, un LLM muy potente para todos estos? Y entonces viene el tema central de la paradoja del antiprompting, ¿sí? Entonces, hoy en día, en 2025, todo esto se está volviendo bastante exótico, ¿sí? Porque los modelos de razonamiento, pues ya utilizan un chain of thought de entrada, ¿sí? Ya estos modelos generan sus propios tokens de pensamiento oculto. ¿Y qué va a pasar? Que si yo le entrego una metodología, ¿sí? Una metodología o le entrego un prompt con, con- con instrucciones muy precisas, pues le estamos interrumpiendo su proceso de optimización activo. Entonces, no sé si ustedes han podido ver que LLMs que son pagos, hoy en día empiezan con una línea de pensando. El usuario quiere esto, y entonces como que empiezan a hacer el scratch, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a poner un ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes están al lado de un gran maestro de ajedrez, ¿sí? Y están jugando ajedrez. Si al menos yo, que soy una persona amateur, que no sé, no tengo ni idea de ajedrez, la verdad, llego y le digo al maestro de ajedrez, oiga, mueva el peón a E4, ¿sí? Como lo que tendríamos que hacer en una técnica de Chain of Thought, pues ahí lo que estoy haciendo es interrumpir el cálculo profundo del maestro de ajedrez de sus 20 jugadas al futuro, ¿sí? Este es un ejemplo donde podemos entender justamente eso. Yo puedo distraer un LLM con una estrategia inferior, porque los LLMs que son de System 2, que ya son modelos de razonamiento, ya ellos vienen seteados para estar procesando la primera interacción, ¿sí? El primer prompt. Se empiezan como a entender, bueno, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo lo necesito hacer? Y hay que dejarlo ser, ¿sí? Y justamente eso es lo que pasa con la paradoja del antiprompting, ¿sí? Se los voy a mostrar acá. Entonces, en este mini gráfico, tenemos en el eje Y de calidad de la respuesta, aquí tenemos calidad de respuesta, entre más arriba, mejor la respuesta, ¿cierto? Y la cantidad de instrucciones de cómo pensar. Como pueden ver, digamos en el System 1, entre yo más instrucciones, más le diga qué tiene que hacer, pues la cantidad de la respuesta va a ser mejor, ¿sí? Por eso es que hay personas que les funciona muy bien las versiones gratis de los modelos, aunque son modelos bien poderosos y son modelos que hacen de todo. Los modelos hoy en día, son la parte que son gratis,
pues muchos van a estar por el lado de Sistema 1, ¿sí? Y entonces, una persona que sepa dar la estructura y dar una guía súper perfecta, pues siempre va a decir, no, pues yo para qué voy a pagar un LLM cuando todo lo que yo pido, pues está, ¿sí? En cambio, cuando uno tiene que hacer procesos, cuando uno tiene pues modelos un poco más avanzados, un poco más robustos, pues entre más yo le estoy explicando de cómo tiene que pensar, muy probablemente va a colapsar su contexto, porque entonces va a intentar pensar como yo le estoy diciendo y además va a hacer todo su proceso de razonamiento lo que ya está creado, ¿sabes? Entonces, esto es bien importante, ¿saben? ¿Qué pasa? Ay, perdón. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ya pasamos de ser ingenieros de procesos a arquitectos de resultados, ¿sí? Con esta entrada de estos modelos súper potentes, entonces ya lo que hacemos es que le pedimos y le decimos al maestro de ajedrez, oiga, ¿sabe qué? Gana en menos de 30 movimientos y que ese es el objetivo y yo me voy a quedar callado. ¿Sí? Le entrego el control al LLM porque ya va a ser un proceso interno. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante para poderlo tener en cuenta. Muchos de estos LLMs que pues ya tienen su procesamiento interno, lo mejor es dejarlo ser y ajustar sobre la respuesta o pedirles que entreguen pasos medios para darse uno cuenta qué es lo que le está entregando y por dónde está llegando al resultado. ¿Sí? A veces nos va a dar mucha pereza entregarle, eh, pedirle al LLM que nos entregue pues todo el razonamiento, pero eso ayuda en la precisión. Entonces, aquí les dejo una regla de oro donde pueden verlo como System 1, los modelos que son gratis o que están hechos para rapidez o que son pequeños, que uno los ve publicitados como este es el Pro y este es el básico. Ambos son buenos, pero seguramente lo que va a cambiar es que yo lo tengo que guiar de una manera mucho más profunda o hacerle como un acompañamiento mucho más directo, ¿sí? Em, y entonces pasa algo, ¿sí? Otro fenómeno que nos pasa con esto y tiene que ver con el contexto, ¿sí? El colapso de la atención, ¿sí? Entonces, cuando ya uno ya está en un proceso donde, bueno, ya no estoy pidiéndole cualquier cosa al LLM, yo ya estoy haciendo preguntas súper densas, em, con toda la salida de agentes y asistentes y copilotos de desarrollo de código, cuando un desarrollador está generando, está haciendo un sistema complejo, pues mandarle un prompt, un solo prompt de hazme una aplicación tipo, hazme un clon de Facebook con todo lo que tiene que ver adentro, eso ya no va a funcionar, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que pues va a colapsar porque la atención de los LLMs también tiene su límite, ¿sí? No lo van a recordar todo, no lo van a saber todo, entonces también hay que empezar a jugar con eso, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que empezamos a pedir por pasos. ¿Sí? Entonces, digamos, que esto era lo que les estaba diciendo. Entonces, nuestro problema va a ser cuando un prompt ya está muy complejo, ¿sí? El modelo empieza a fallar en su atención, ¿sí? Olvida el inicio de la instrucción o mezcla las reglas. Entonces uno dice, no, pero esta vaina que me está diciendo, sí, claramente yo le pedí estas 3 páginas de prompt y entonces pues no me está haciendo caso, ¿sí? La solución se llama esto, Context Aware Decomposition, ¿sí? Descomposición del contexto, pues de la atención del contexto. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a pensar en los LLMs como un project manager, ¿sí? Entonces, un project manager ya no le dicen, ya no, uno como un project manager ya no le va a decir a un empleado como, venga, construyame un edificio, ¿no? Le dice,
al arquitecto que lo diseñe, a un ingeniero que lo calcule, a un albañil que lo construya, ¿sí? Entonces, cuando yo logro utilizar técnicas como el CAD, ¿sí? Lo que hace es que empieza a dividir la complejidad de lo que quiero hacer en piezas más manejables y asegura que cada pieza tenga una máxima calidad, ¿sí? Posible. Y después las ensambla. Hoy en día, con Cloud, con GPT-5, esta descomposición se puede hacer esta descomposición como automáticamente si se lo pedimos en el prompt inicial, ¿sí? Eh, entonces, cómo se ve esto? Entonces, un prompt monolítico luce así: lee estos 50 correos, mira este Excel y escribe un reporte de ventas con tamaño formal y que incluya las gráficas ASCII y sugerencias de mejora, ¿sí? Em, ok, prompt monolítico. Pero ¿y qué pasa cómo se vería con una estrategia SAE? ¿Sí? Entonces, prompt uno, listo. Este va a ser el analista. Basado en el Excel, extrae estos tres KPIs, los tres KPIs principales. La salida, la lista de datos. Prompt 2, investigador. Basado en los correos con texto, resume los problemas de los clientes. Salida, ta, ta. Entonces, el prompt 3, que ya es el escritor, usando los datos del paso uno y los problemas del paso 2, escribe el reporte final. Con el Context Aware Decomposition, aquí ocurre algo bien interesante. ¿M? Y es, no sé si ustedes ya han visto temas de agentes. Un agente es un LLM que puede ejecutar una tarea, ¿sí? Y entonces yo le digo, pues mándale el mail a mi jefe respóndele el mail a mi jefe, ¿sí? O a un agente que ya haga un análisis específico. Entonces empecemos a ver en todo esto, en toda esta modernidad, agentes específicos. Este agente es un inversor, este agente es no sé, un especialista en supply chain, y así sucesivamente. Con esta estrategia de SAD, como ustedes pueden ver, yo le estoy dando ciertos roles a ciertos pedazos de la tarea, ¿sí? Y así funciona un sistema de multiagentes. ¿M? Entonces, el sistema de multiagentes lo que nos va lo que nos va a permitir es, oiga, qué interesante, yo puedo tener pequeñas tareas para que nunca se pierda el contexto, o bueno, para que sea difícil que se pierda el contexto, porque todo puede pasar, ¿sí? Em, entonces, lo siguiente que va a pasar es: listo, yo puedo tener toda esta estrategia de prompts, uno tras del otro, cada uno que ejecute una tarea bien específica. Esto en términos de letras, ¿sí? No estamos hablando de los agentes, donde los agentes pueden ejecutar tareas. Si yo le digo al prompt de analista basado en el Excel, extrae tres KPIs principales y además construye un Excel que haga esto, ahí lo estoy volviendo un agente, ¿sí? Y entonces el siguiente agente va a hacer alguna otra cosa y así sucesivamente. Em, ¿Qué pasa con esto? Es que ya empezamos a jugar con el contexto, ¿sí? Pero el contexto es limitado, el contexto es un presupuesto, el contexto, em, yo puedo tener un Gemini que me da 3 millones de tokens o un montón yo le puedo mandar un montón de información a Gemini, a ChatGPT o lo que sea, pero eso no significa que vaya a haber mejores resultados, ¿sí? Y entonces empezamos a ver otro fenómeno que tiene que ver con la degradación de rendimiento, ¿sí? Em, entonces, acá, mito, tengo 2 millones de tokens, le puedo mandar todo, ¿sí? Pero entonces, realmente, hoy en día existe un problema que se llama loss in the middle y latencia. Básicamente, imagínense que la ventana de contexto es una estantería, es una biblioteca, ¿cierto? Em, si llenan toda la librería, lo que va a pasar con el LM es que va a recordar el primer libro, ¿sí? Y el último, ¿sí? Los del medio se van a volver como borrosos, como que no va a entender perfecto lo que es. Entonces, entonces, cuando yo le entrego un contexto de 2 millones de tokens, pues me va a recordar lo primero que le dije y lo último que le pedí. Y eso es muy importante porque hoy en día
a uno le dan muchas ganas de subirlo todo a ChatGPT, a un único chat, ¿sí? Entonces ya hemos visto técnicas de qué podemos hacer en cada espacio pues, para poder seguir optimizando esto. ¿M? Entonces aquí les vengo a traer una estrategia de capas, algo que funciona bastante bien con estos contextos que son muy largos. Y entonces lo que hacemos es una curaduría de contextos, ¿sí? Em, Primero hago una capa de sistema donde, bueno, reglas inmutables, ¿sí? ¿Quién eres y qué no debes hacer? Esto lo va a recordar y hay muchos LLMs que hoy en día tienen una vaina que se llama, lo vamos a ver más adelante, pero tienen una vaina que se llama un caché de contexto. Entonces, las reglas inmutables las va a recordar bastante bien. La capa 2 que puede ser un contexto o una evidencia, que a veces cuando uno construye ya procesos de rack, se obtienen los pedazos de información que uno necesita. Inclusive se puede hacer de una manera como muy pues específica. Yo puedo subir entonces la evidencia. Puedo tener un historial, ¿sí? Un resumen de la charla anterior. Yo puedo tener como un historial de lo que ha pasado antes, ¿sí? Y la capa actual, la capa de la tarea actual, la pregunta inmediata, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y aquí empezamos a jugar con esta estrategia de capas o con las capas que ustedes mejor crean pertinentes. Aquí podemos jugar con la debilidad del LLM, ¿sí? Para evitar este tema de los in-middle y la latencia. Entonces, es jugar un poco con lo que le estoy entregando al LLM. ¿M? Y entonces, como ya estamos hablando de capas, es, ok, pero entonces yo no le puedo pasar un libro entero a la IA, ¿sí? Eh, Puede que un LLM pueda encontrar una contradicción sutil entre la página 10 y la página 500 de un contrato, ¿sí? Y entonces ahí viene algo que se llama el corpus in context, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos momentos donde a veces nos va a favorecer es subir las cosas en el contexto, en el mismo prompt, ¿sí? Hay que tener en cuenta la cantidad de información, pero yo podría subirle un artículo y que este artículo lo pueda entender, porque se lo cargamos todo en la memoria. Y entonces puedo tener un razonamiento bastante adecuado, un razonamiento global sobre ese único documento que le estoy entregando, ¿sí? Pero cuando ya tengo contextos mucho más grandes, pues lo mejor es un RAG, que es setear un sistema para que obtenga pedazos de la información que yo estoy consultando, las ponga en el contexto y eso lo procese el LLM. Pero entonces, a veces sacar esos pedazos pues generan imprecisiones. Entonces, hoy en día también se construye vainas que se llaman un contextual retrieval, ¿sí? Y ya se hace como de manera apoyándose con los LLMs. Pero pues esto ya es un tema un poco más técnico, ¿sí? A lo que voy con esto es que fíjense cómo empezamos solo de empezar a estructurar el prompt de una manera y empezar a ver cómo son esas pequeñas, esos procesos bien particulares que pasan dentro del LM, porque como todo sistema puede fallar, ¿sí? Y puede fallar por alucinaciones que ya todo el mundo lo viene diciendo, pero también puede fallar porque pues no tiene contexto, porque pues se le olvidó la mitad de los 2 millones de tokens que utilizamos en el PROM, porque le estoy pidiendo de una manera muy estructurada algo que viene seteado para que no, pues para buscar su propia estructura y poder entregar un resultado mucho mejor. ¿M? Y entonces, pues aquí les traigo también, como para ya ir finalizando, es algunas recomendaciones también para jugar con ese contexto, ¿sí? Es muy importante que nosotros veamos el contexto y no despilfarremos
digamos que la potencia de estos sistemas. Acá hay un par de tips, ¿sí? Digamos, usar Markdowns para la entrada de datos, ¿sí? Cuando yo escribo el texto de un Markdown, o escribo un texto de una tabla en Markdown, pues utilizan 20% menos tokens y menos memoria que pues utilizando, subiendo una imagen de la tabla o metiendo pues el documento completo en Excel y todo eso. Em, digamos, lo que hoy en día se hace también es buscar no utilizar tanto no utilizar el JSON, ¿sí? Ni para, para entregar información, ni para obtener información, porque los formatos JSON tienen un montón de sintaxis excesiva, ¿sí? Y hay una vaina que se llama el context catching, ¿sí? Que se une con lo que estamos viendo anteriormente y que tiene que ver con, pues, utilizar pues la primera capa, la que va a recordar, para poner las instrucciones pesadas, los documentos que vayamos a utilizar, todo esto como al principio del prompt, ¿sí? Para que digamos que los LLMs o las empresas como Anthropic o como Google, pues guarden este principio del prompt en memoria caché y entonces puedan tener respuestas mucho más rápidas, ¿sí? Entonces, pues nada, sé que es mucha información, esto es un tema que podemos estar hilando toda la tarde, toda la noche, porque de hecho, inclusive a futuro lo que nosotros estamos viendo es, ustedes se acuerdan cuando los programadores tenían que gestionar, que tenían que programar absolutamente todo, como gestionar manualmente la RAM, por ejemplo, o gestionar todo como a detalle. Bueno, pues hoy en día nosotros lo que estamos viendo en temas de ingeniería de contexto y prompt engineering es que empezaron a salir frameworks o librerías que nos van a permitir dejar de utilizar los prompts artesanales y pasar como a instrucciones mucho más claras de qué entra y qué sale. Y ahí les dejo el Declarative Self-Improving Python, que realmente está bien interesante, es un tema bastante como nuevo. Y ya estamos uniendo el tema de prompts, el tema de usar prompts, venga, vamos a programar con eso. Y ahí ya empieza a cambiar todo el paradigma, ¿cierto? Entonces, sé que esto es un montón de información, sé que deben estar como eh, al borde de un colapso, pero nada, esto era todo lo que tenía para hoy. Eh, y nada, pues darles las gracias. Em, Vamos a dar paso, creo que hay un par de preguntas. Ahí tengo Así es, Jorge. Tenemos unas unas. preguntas por acá por el chat. Tenemos la primera que dice, en ocasiones puede ser productivo permitirle a la gente desde el prompt que me haga preguntas. Sí, justo ahí tocas un tema clave y es en experiencia personal. Para los modelos de sistema uno está bastante bien que yo le diga, oiga, ¿sabe qué? Dígame si lo entiende todo, ¿sí? Dame todas las preguntas para que tengas toda la información adecuada para entregarme una buena respuesta. Claro, los prompts usualmente, los LLMs usualmente hacen 5 o 6 preguntas que uno toca, bueno, listo, voy a responderlas, pero la precisión de los prompts la precisión de la respuesta se vuelve bastante buena. Entonces sí, es recomendado. Yo lo hago personalmente cuando siento que el prompt lo estoy haciendo muy vago o necesito algo bien específico. También es una muy buena técnica. Acá veo de Daniel. Entonces, en la programación de agentes, por ejemplo, en Gemini, debería primar darle espacio.
Cuando yo creo de los James en Gemini, pasa que nosotros tenemos un prompt del sistema y con ese prompt del sistema es que funcionamos. Entonces, yo Yo lo que recomendaría, están diseñados para funcionar, listo. Usando el sistema, el prompt del sistema, con sus reglas de cómo va a funcionar, digamos como una estructura inicial de, bueno, de tono, de quién es, de para dónde va, y eso ya se une perfectamente con el proceso de razonamiento en el uso de un Gemini 3 Pro, ¿sí? A un Gemini Flash, ¿sí? Acá tenemos de Juan Carlos, en caso de requerir análisis de gran cantidad de información previa a la generación de la respuesta, como es el caso del uso de proyectos de software que requieren analizar cientos de miles de líneas de código, ¿cómo podemos organizar los prompts para mitigar las alucinaciones o la pérdida de contexto? Pues fíjense que con el tema del desarrollo el uso de inteligencia artificial generativa para desarrollo, está pasando algo y es que uno puede tener markdowns dentro del proyecto que se vayan, que se vayan actualizando con el contexto en el que van, ¿sí? Entonces, pues hoy en día son modelos muy potentes y tratan como de crear sus propios markdowns y ya por eso uno ve en esas herramientas, en esas nuevas ideas, que los proyectos uno empiezan a crear como carpetas con unos archivos y esos son archivos para conectar el contexto. De no tenerlos, entonces lo que uno hace es que crea un markdown donde le dice qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos y qué fue lo último que hicimos. Eso es una técnica bastante interesante. Y siempre cuando uno le va a hacer una petición a un agente para que cambie líneas de código, uno referencia ese markdown para que si llega a perder el contexto, se referencie sobre ese markdown como de resumen de contexto. Entonces, ahí puede haber algo bien interesante, ¿saben? Entonces nos pregunta Angie, una pregunta, si quisiera usar la IA para crear interfaces gráficas de usuario, ¿es mejor la generación de imagen o de código? Depende que también lo puedas estructurar el prompt, porque fíjate que técnicas como el few shot, ¿sí? Te va a permitir darle una instrucción de diseño. Mira, utilicemos estas líneas de diseño y hazme una imagen de esto. O también es el mismo cuento, pero genérame el código en esto, ¿sí? Yo que recomiendo es código, ¿m? Porque claro, la imagen como la genera como un todo, ¿sí? Cuando estamos hablando de una interfaz gráfica para una aplicación, pues el, el, o sea, aquí, podríamos utilizarla podríamos utilizar las imágenes para poder. Uy, perdón, los perdí. ¿O no? Ya, ok, volví. Ya, ok. Entonces, volviendo al tema, yo recomiendo código, ¿sí? Porque el código tú lo puedes ir moviendo y modificando por partes y se te va a hacer menos tedioso. Pero si quieres tener una serie como de propuestas o de posibilidades, puedes pedirle que genere varias imágenes y entonces del estilo artístico lo puedes pasar a una interfaz gráfica. Yo lo vería así, ¿sí? ¿Vale la pena tener bibliotecas de prompts? Nos dice Luisa Fernanda, o ¿cuál es la manera más eficiente de gestionar los prompts? No, Luisa, la idea sí es tener nuestras propias bibliotecas de prompts. Realmente, muchas veces con las actualizaciones de los prompts como que no funcionan igual, pero hoy en día ya hay muchas librerías free abiertas al público que tienen todos los prompts habidos y por haber, y más para temas de diseño.
¿sí? Cuando yo genero y logro una imagen hiperrealista de no sé qué, esos prompts, yo estoy viendo bastante que las personas ven mucho uso en el estilo de generación de imagen, el estilo de diseño, todo esto, lo suben a estos repositorios públicos. Entonces, también hay repositorios públicos para prompts de sistemas, eso está en GitHub. Entonces, de la comunidad y de la experimentación de otros, puede existir opciones y obviamente de la estructura y de lo que uno puede generar, pues también puede funcionar. ¿Mm? Bueno, listo. Entonces, Jorge, por pues, acá eso serían todas tenemos las... otra pregunta adicional. Sí. Dice, hola, ¿qué opinas del nuevo formato Tone para prompting? A mi criterio es como muy fijo y pierde la flexibilidad del Markdown o JSON. Pues pues, este framework Tune, ¿qué pasa? Sí, pierde flexibilidad, tienes toda la razón, pero cuando son aplicaciones industriales, empresariales, donde yo voy a estar consumiendo un montón de tokens, ahí empieza a haber ahorros. Entonces, sí hay que verla, de pronto, muy seguramente saldrá otro framework de gestión de tokens. Fíjense que muchas de las iniciativas tienen que ver con esa ingeniería de contexto y cómo no, pues le terminamos debiendo a Anthropic $1 millón porque saqué una aplicación o una funcionalidad con inteligencia artificial generativa. Entonces, creo que es bastante válido cualquier framework que nos acerque a una optimización y un consumo responsable de tokens, ¿sabes? Tenemos otra de Henry, ¿cierto? Sí. Henry, ¿cómo solucionar el control de versiones y la desindexación automática de un RAG cuando se maneja varios documentos o un documento embebido varias veces? Uf, Henry, qué gran pregunta. Qué gran pregunta porque fíjate que hoy en día están saliendo muchas arquitecturas de rack que justamente intentan no solamente solucionar ese control de versiones, también cuando pues cuando yo genero un nuevo saber que va para el LM, pues entonces ya tenemos arquitecturas bastante avanzadas de rack, pero la respuesta te la debo porque realmente ese ha sido un dolor de cabeza en lo que he podido hacer en temas de agentes específicos. ¿Mm? Y listo, ahora sí, muchísimas Gracias. gracias Jorge por este espacio de conocimiento, muchísimas gracias a todos los asistentes, los invito siempre a estar muy atentos a las redes de Pragma para conocer más sobre nuestros eventos y a finalizar esta semana les enviaré a través del correo la grabación de este espacio. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Chao. Gracias a todos. Adiós. Feliz noche.